piso con Daniel Abad, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del NOA, para conversar un poco sobre esta situación y analizarla. Daniel, gracias por venir. Hola Daniel, ¿cómo le va? Bienvenido. Daniel, a principio de año, ¿se podía pensar que podíamos llegar a diciembre con cifras tan impactantes, tan elocuentes de la situación social delicada que atravesamos? Sí, yo personalmente sí, porque desde que asumió el gobierno, el plan económico, digamos, no lo veíamos claro. Nunca se vio claro un plan económico. Daba la sensación que había parche tras parche de acuerdo a cómo se iba, digamos, desatando el paquetito que dejó el gobierno anterior, de manera que siempre se empezó a trabajar sobre la coyuntura, y esa coyuntura fue llevando a situaciones impensadas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista macroeconómico, bueno, que terminaron después con el pedido de ayuda al Fondo Monetario para no entrar en default. Así que es lamentable los números porque son muy altos, ¿no es cierto? Normalmente un 25%, un 20-25% de pobreza estructural es lo que se venía manejando. De repente saltar al 33, 34% es una cifra alta. Más allá del porcentaje, hay mucha gente involucrada, o sea, 13 millones de personas no es poco. Claro. ¿Y qué es lo que está poniendo en evidencia justamente esta cifra, ¿no? Con respecto a las acciones del gobierno? Recordemos que en algún momento, y en estos días sobre todo se habló muchísimo de las promesas quizá no cumplidas, ¿no?, del gobierno nacional, con respecto, bueno, a los programas económicos, a lo que estaba proyectado, con respecto sobre todo a esto, la pobreza que sigue siendo una deuda en general, ¿no? Hay varios factores ahí. El primero es lo que decíamos recién, el plan económico, y después la falta de crecimiento. Es decir, cuando un país no crece, cualquiera, Argentina, el que fuera, cuando un país no crece no genera empleo y al no generar empleo, obviamente, la economía se achica. Después, el rumbo que ha tenido que tomar privilegia más el mercado financiero, ¿no es cierto?, que el mercado productivo. Claro. Fíjese un dato, si usted toma los últimos 3 meses de inflación en Argentina, estamos hablando casi del 15%. Cuando arrancó este número en este trimestre, el dólar estaba a 42 pesos, hoy el dólar está a 38 pesos. Es decir que la inflación va comiendo la competitividad que se había ganado con la devaluación. Claro. Si bien la devaluación, digamos, fue inesperada para la mayoría de la gente, golpeó mucho y todavía se están acomodando los precios relativos, y eso es lo que ha generado mucho la pobreza, porque la devaluación trae aparejado una pérdida del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque Argentina exporta alimentos. Claro. No es como Chile, que exporta cobre, o México petróleo, por citado ejemplo. Entonces, cuando nosotros exportamos alimentos, el que obtiene precio por los alimentos afuera quiere venderlo a los mismos precios en el mercado interno. En consecuencia, es inevitable que se traslade a precio la devaluación. Ahora, ese enorme esfuerzo que generó la devaluación con pérdida del poder adquisitivo, que lo vemos reflejado ahora en estos índices, se está perdiendo porque se lo está comiendo la propia inflación. Claro. Es decir, estamos en un círculo virtuoso que la verdad yo no sé qué va a hacer el gobierno para salir. ¿Cómo se sale de ahí, no? Se puede salir, a ver, porque al gobierno le quedan meses de gestión antes de las elecciones, donde se verá si continúa o no. ¿Hay tiempo de revertir estos números o es tan grave la situación que se lo ve complicado? Es complicada la situación. Ellos lo que están haciendo en este momento es trabajar sobre los sectores más vulnerables, ¿no es cierto?, aumentando la ayuda social, los planes sociales. Ahora, se puede salir copiando modelos que ya fueron exitosos en otros momentos. Chile en la década del 80 salió con un acuerdo de precios y salarios, de ingresos, ¿no es cierto?, en donde por un lado el gobierno se comprometía a no aumentar tarifas, los sindicatos a no pedir cifras que vayan más allá de lo posible en materia de recomposición salarial, y, digamos, los empresarios en el tema de los precios de los alimentos. Es decir, con un gran acuerdo. Lo mismo pasó en Israel, que salió de una altísima inflación. Turquía, hay muchos ejemplos en el mundo. Se ve difícil, pero se ve difícil. Que el gobierno nacional esté haciendo una autocrítica y pensando justamente en revertir esto, cambiando un poco la técnica que se viene utilizando, digo, pensando en los modelos económicos, en las propuestas que viene haciendo justamente en el manejo? Usted cuando ve, digamos, cuando ve las declaraciones, escucha las declaraciones de los funcionarios nacionales, ve que están trabajando sobre la coyuntura, no sobre un mediano y largo plazo, como decía recién acá el compañero. El tema es que la elección es el año que viene. Claro. Así que me parece que lo que están haciendo es apostando a la cosecha del año que viene, que se da en marzo y abril, que trae una fuerte entrada de dólares, de divisa al país, y el tema de vaca muerta con el petróleo, para ver si con eso pueden recomponer un poco los números y llegar más o menos a las elecciones. De todos modos,
estos acuerdos de los cuales usted hablaba en Israel y en China, suena muy difícil poder concretarlos en un año electoral en Argentina. Y por otro lado, las previsiones climáticas también no son las mejores. Venimos de un año de una sequía muy grande, tampoco se espera, es posible que situaciones parecidas se repitan, entonces es como que el escenario está da la impresión que está muy atado con hilos, ¿no? Estamos en un escenario muy complicado. Mire, a ver, cuando usted analiza, hay que ver el problema que tiene la Argentina de redistribución del ingreso de hace muchísimos años y después la falta de dólares. Usted cuando no le entran dólares porque no vende al exterior, no exporta, tiene que endeudarse. Cuando se endeuda y le cortan la posibilidad de endeudarse, entramos en la crisis que estamos ahora y tuvimos que recurrir al fondo. Claro. Estamos en un círculo virtuoso financiero, digamos. Algunos a esto lo llaman timba financiera. Claro. Fíjese usted que hoy es más negocio poner un plazo fijo en un banco porque está respaldado por las LELIQs del Banco Central, que además el Banco Central no tiene por qué hacer eso, tiene que cuidar el valor de la moneda. Estamos metidos en un berenjenal que no sabemos por dónde va a salir. Yo creo que van a buscar estabilizar un poquito y vender lo que pueda ser vendible desde el punto de vista electoral, como decir, bueno, los precios no aumentan, la estabilidad, ese tipo de cosas, pero eso, fíjese que se da un fenómeno también muy, muy complicado, que es que se da un fenómeno inflacionario con recesión. Sí. Un escenario y eso es muy, normalmente, raro. Cuando usted apela a la recesión, digamos, los monetaristas esto lo llaman restricción de los medios de pago, ¿no es cierto? Es decir, todo el circulante que hay en la calle y todo lo demás, la inflación tiende a caer. No, acá aumenta. ¿Por qué? Porque hay una puja distributiva. Claro. ¿Me entiende? Entonces, a ver, los ortodoxos dicen que es exceso de gasto público, los heterodoxos dicen que es falta de inversión de los empresarios y aumentan los precios, ¿no es cierto?, por cartelización. Digamos, los monetaristas dicen por exceso de liquidez. Bueno, es un cóctel de todas las situaciones. Acá se da todo. Argentina... no deja de sorprender a Argentina. No, Argentina da para todo. Recién hablábamos de este dato que nos parecía la verdad que muy crudo, este 51,7% de niños argentinos pobres, niños y adultos, 13,6 millones de argentinos en esta situación, porque hablamos de cifras, pero hay gente en el medio. Y usted decía al principio que, bueno, el gobierno está apostando por lo menos para paliar esta situación a lo que son las ayudas sociales. ¿Hasta cuándo se puede justamente reparar toda esta situación crítica con este tipo de asistencia? Ahí es donde está la preocupación. Fíjese que lo que usted acaba de decir es muy importante. Una ayuda social o un subsidio tiene que servir hasta que se generen los puestos de trabajo para poder absorber, ¿verdad?, y que deje de ser un subsidio. No vemos eso. Se está dando un subsidio para paliar una situación socioeconómica extrema, pero no vemos que haya crecimiento que en el mediano o largo plazo vaya a absorber esa gente que hoy está recibiendo los subsidios. Ahí es donde está el quiebre de lo que usted dice, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo eso. Si usted le da un subsidio a una familia que no tiene para comer, pero esa familia dentro de 6 meses es probable que tenga trabajo porque la economía entra en un círculo virtuoso de crecimiento y no de plazo fijo, usted dice, bueno, está bien, un subsidio por 6 meses está bien. Ahora estamos viendo que el subsidio viene y va a seguir. Quiere decir que la Argentina no va a crecer. ¿Cómo ve esto con vistas a 2019, ¿no? En el plano... yo prefiero que esa pregunta a los pronosticadores del tiempo, digamos, en Argentina no se puede pronosticar nada porque no sabe qué va a pasar mañana. Claro. Las decisiones a veces son emocionales, responden a muchos intereses. Al no haber un plan económico, que usted diga, bueno, en macroeconomía, yo fiscalmente, el tipo de cambio, ¿no es cierto?, el dólar y la emisión de dinero y este tipo de cosas, vamos para allá, uno no puede hacer previsiones, no sabemos qué es lo que va a pasar. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Buen día.